Bien, pues en primer lugar damos la bienvenida a Víctor Cortizo, en representación de Cátedra China, que nos hablará brevemente acerca de la realidad del turismo chino en estos momentos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomado universitario en Criminología y diplomado en Estudios Cooperativos por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, ejerce como abogado. Participante en numerosos viajes a China relacionados con todo tipo de negocios, asistencia legal, captación de inversiones o intercambios culturales. Ha acompañado a diversas empresas españolas en su actividad en ese mercado y ha participado en numerosas reuniones bilaterales como foros de inversiones España-China, en la Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo y en la presencia en las numerosas delegaciones chinas que han visitado diferentes organizaciones empresariales, políticas y sociales españolas. Su ponencia de esta tarde lleva por título Perspectivas de recuperación del turismo chino. Adelante, Víctor. Pues muchas gracias, Fidel, y muchas gracias a todos los que esta tarde española, mañana en América nos acompañáis en este tema o con este asunto que está provocando pues tanto debate como es un poco todo lo relativo con el turismo chino, ¿no? En realidad también, y valga como línea transversal de toda la comunicación, la breve comunicación que voy a realizar, el turismo no es para mí solamente un mecanismo de desarrollo económico inmediato. Yo cuando hablo de turismo, cuando en Cátedra China hablamos de turismo, cuando hablamos de turismo chino, es un mecanismo de intercambio cultural, de paz, de desarrollo, que está al alcance de un poco del futuro de la humanidad en general, ¿no? No solamente la visión del turismo es cortoplacista con el desarrollo económico, el empleo que genera, sino que construyendo turismo construimos paz, construimos relaciones, y esto especialmente se hace, o lo quiero reivindicar, ¿no? En unos tiempos en los cuales parece que en tantos mundos tendemos a polarizar tantas las relaciones internacionales y buscar el turismo como espacio de encuentro, ¿no? Cuando un turista chino visita un país latinoamericano, además de la visita turística y de la impresión, genera un lazo con este país, ¿no? Va a llegar a su país de vuelta, va a comunicar la experiencia, lo bien que ha sido, lo bien que le ha gustado, lo interesante, lo que ha aprendido, y todo eso genera un lazo donde realidades vitales que no se conocían y que no estaban en contacto pasan a estar en una conexión profunda, ¿no? Difícilmente sentirse enemigo de un país que has visitado, ¿no? Yo, por lo tanto, hago siempre un voto inicial, quizá un poco ingenuo, pero sí esperanzado en que el turismo es un mecanismo de paz, un mecanismo de relación entre los pueblos, y los pueblos cuando viajan y se conocen, conviven mejor juntos, y eso es una aspiración, ¿no? En realidad, el fundamento de esta intervención, de estas perspectivas del turismo chino, vienen determinadas por la estructura, el tamaño, ¿no? La gran población, ¿no? Que son los fundamentos del gran emisor de turismo que va a ser China, que lo ha sido, que la pandemia lo ha interrumpido, pero que está llamado a ser, ¿no? Además, es una estructura demográfica ventajosa todavía, ¿no? Es verdad que ya no tienen el crecimiento en los niños, pero sí que la estructura demográfica favorece, y por lo tanto todas las expectativas que tenemos nos indican que el desarrollo va a ser estable en los próximos años, ¿no? Es verdad que los hogares se han reducido, pero el crecimiento de la población urbana, que supera el 60%, la prosperidad económica vinculada a la presencia de las ciudades, al gran desarrollo de las ciudades, es uno de los muchos indicadores que nos hacen percibir que en muy poco tiempo los números y las cifras de turistas chinos en todo el mundo van a ser realmente espectaculares, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, y es una obviedad decir en estos tiempos que las expectativas de crecimiento del turismo chino van a venir muy determinadas por la prevención, por el control de la pandemia, ¿no? Yo creo que en algunos destinos donde la situación empieza a ser favorable, nos vamos a encontrar con la posibilidad real, hasta cierto punto inminente, de la presencia del turismo chino. No me voy a molestar mucho en narrar las terribles cifras de los años 20 y 21, ¿no? Evidentemente el impacto, la reducción de vuelos, la reducción del turismo y los confinamientos, pues han hecho que la realidad del turismo chino fuera de China, no así interior, haya sido una realidad prácticamente inexistente, como la ha sido la de todos nuestros países. Si bien es cierto que quizá en el destino en América entre unos países, o el turismo en destinos europeos, algo así como la regionalización turística se ha convertido en un fenómeno, y hemos visto como en el caso de España y algunos países de Latinoamérica, las cifras de recuperación en muchos destinos han sido casi a veces incluso mejores que previas a la pandemia, pero basadas en turismo
turismo nacional o turismo que tenía miedo a restricciones o dificultades para viajar a un país, a otro país, pero que no tenía tantas dificultades. En todo caso, un primer elemento que hay que valorar es que la pandemia empieza en China, que a partir del 24 de enero del 2020 el descenso del turismo emisor de China fue drástico y por lo tanto todavía estamos en un momento en el cual las dificultades que tiene la población china para salir de China por la reducción de vuelos y el confinamiento a su regreso hace que siga siendo una realidad que en todo caso nos la hemos encontrado muchas veces simplemente en los destinos de alguna manera con chinos residentes en Europa o con chinos que a pesar del riesgo que significaba volver a estar confinados 15 días a la vuelta han optado por salir del país en un viaje. En todo caso, lógicamente, cifras residuales. Lo que sí es verdad es que a medida que se están produciendo una especie de apertura, la previsión que tenemos es que, lógicamente, los destinos más cercanos, los destinos asiáticos, sean los destinos preferentes. Y, de hecho, en una lista de 15 destinos que parece que serán los primeros destinos que los turistas chinos elegirán, pues nos encontramos con que no hay ningún destino latinoamericano, ¿no? Que ni tan siquiera destinos europeos, que los primeros destinos que los chinos van a decir van a ser Macao, gran destino turístico chino, Hong Kong, Vietnam, Corea, Japón, Tailandia, Camboya y ya fuera del entorno asiático, Estados Unidos o Reino Unido, quizá Australia, Canadá, Indonesia, pero no podemos decir que los primeros destinos. Pero es cierto que esto es un proceso lógico, ¿no? Parece difícil pensar que nada más liberalizarse las estrictas restricciones que han tenido que soportar por muchos habitantes de ciudades chinas, el destino elegido sea un destino pues, que suponga viajar de manera mucho más lejana, ¿no? Pero sin embargo, sí parece que esa es la situación a muy corto plazo, ¿no? Porque cuando se han hecho diferentes estudios, hace pocos meses tenemos un estudio más o menos, yo creo que serio. Y cuando digo serio, no me refiero que no sea serio por el uso, por el alcance del Centro del Ministerio de Cultura y Turismo, ¿no? del Centro de Investigación de Turismo, ya habla que de todos modos, en la medida en la cual la pandemia esté claramente revertida y los destinos puedan ofrecer un entorno seguro que permite pensar al visitante chino que va a encontrarse en un entorno muy confortable, esto se va a volcar de manera radical. E incluso debería decir, y esto es cosecha mía, no del Ministerio de Turismo de Chino, que uno percibe en sus amistades y relaciones chinas que el deseo, las ansias y la voluntad de viajar son absolutamente radicales. Y solo el miedo a verse situados en un entorno pandémico complicado les dificulta el tomar una decisión definitiva en esto. Pero en el momento en el cual podamos decir, un pequeño inciso en este sentido, pensar lo que supone para una población china que ha estado severamente confinada en su casa, imaginar que cuando viene a Europa o viene a Latinoamérica corre el riesgo de estar en su hotel confinado como ellos tienen en China, ¿no? Porque desconocen en realidad muchas veces que la política aquí es mucho más laxa en la aplicación de este tipo de normas, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro en los estudios es que en el momento en el cual un destino pueda garantizar un entorno, yo he hablado un poco de esto, de cierta seguridad en relación al COVID, se va a convertir en un destino en el momento en el cual, pasado este verano, pues podamos este verano en España, este verano austral, ¿no? Este momento, podamos pensar que esto se va a dar. Y de hecho, en el otoño y de cada año nuevo chino, todo hace prever que las medidas del gobierno chino, que ya se están liberalizando y rebajando las exigencias de confinamientos, se van a convertir, quizá con alguna restricción a la vuelta, pequeños confinamientos en su propio domicilio, pruebas PCR, etcétera, etcétera, en una manera. Lo que está claro es que estos brotes tienen un impacto directo. ¿Cómo hemos notado o cuál ha sido el primer paso de la perspectiva del turismo chino? La grandísima recuperación progresiva del turismo interior, ¿no? El estricto marco de prevención pandémico chino ha permitido que el turismo interior, el turismo nacional dentro de destinos chinos haya estado en unas cifras realmente interesantes. La gente ha manifestado su voluntad clara de viajar y a partir de ahí lo que hace prever es que en el momento en el cual estas restricciones se normalicen, ese fenómeno de turistas acostumbrados a viajar que llevan 2 años y medio encerrados en su país, replique y tenga una salida que hasta cierto punto vamos a calificar de explosiva, ¿no?
En el futuro lo que nos vamos a encontrar es de destinos que necesiten transmitir modelos seguros, de lo que yo llamo modelos sensibles al COVID. Sensibles al COVID significa que superamos, hablamos del COVID no como un problema, no negamos la existencia de este tema, pero sí le transmitimos al turista chino que somos sensibles a esto y que, por lo tanto, hasta cierto punto estamos tomando todas las medidas. Tal. ¿Alguna idea más dar en este sentido, ¿no? Por lo tanto, ya no estamos pensando en la existencia de destinos free COVID, porque esto va a ser prácticamente imposible, sino destinos sensibles al COVID y que, por lo tanto, no le negamos al turista la posibilidad de que sepan que se toman medidas, que la epidemia está controlada, que tenemos atención médica permanente, que el sistema sanitario lo permite, que lo obtenga la cobertura de seguro o que incluso la cepa que tenemos en nuestro país, como está pasando en España actualmente, apenas genera unas décimas, con medicamentos muy básicos se pasa y no tiene prácticamente ninguna secuela. Pero, por lo tanto, una primera reflexión sobre las perspectivas es la apertura y la modificación de la situación de COVID en el mundo va a favorecer la salida del turismo chino, pero no va a ser necesario tener una política free COVID, porque esto es imposible garantizarlo, que es una política de alta sensibilidad al COVID que le transmite al turista chino que se toman las medidas razonables para que esto no pase, porque tenemos una limpieza distinta, porque hay una serie de protocolos, porque hay una serie de alertas o porque vamos a evitar experiencias turísticas en sitios de alto impacto humano donde quizá se pueda hacer este riesgo. En segundo lugar, otra de las claves es que se va a producir un enorme salto digital y tecnológico en el turismo. No olvidemos que la pandemia ha acelerado, se calcula que unos 7 años el impacto digital en nuestra vida. Como curiosidad cuento, esto es una cuestión que también yo comparto a nivel personal, en China es el país que más ha desarrollado la venta online, y está evidentemente en un sistema de avance, todos conocemos Jingdong o Alibaba, en un avance grande, pero fue el resultado de la política china con la gripe aviar, cuando ya tuvieron que estar limitando sus movimientos, y fue ya hace muchos años el boom. De la misma manera, todo este tiempo que la gente china se ha pasado en su casa, ha desarrollado más, si cabe, sus habilidades digitales, y muchos se han dedicado a viajar o a conocer destinos o a tener experiencias utilizando las redes sociales. Esto lo digo porque este acelere del impacto digital para mí significa el fin de la promoción tradicional, el grupo folclórico que recibe a unos turoperadores, la acción tradicional en turismo carece de sentido. Y nuestra propuesta, la propuesta que manejamos, de la que hablamos también en CESTUR, es la propuesta de la estrategia de la lluvia fina. Tenemos que desarrollar nuevos productos. Podemos conseguir que el usuario chino visite y conozca nuestro destino mucho antes de haber venido físicamente, ¿no? Incluso nos estamos encontrando con que las plataformas chinas han pasado de ser vendedoras puramente transaccionales de viajes a vendedoras que ya combinan un concepto de comunidad, tiendas online, con lo cual mucha gente se está acercando a la realidad de Francia, de España, de Italia, de Argentina, de Chile, antes de viajar, porque accede a canales, ve contenidos, conoce a youtubers o incluso compra productos de artesanía. Lo que antes hacías después del viaje, ahora lo estás haciendo antes del viaje. Ya quieres vivir la experiencia de estar, por ejemplo, en Argentina y ya empiezas a beber Argentina y empiezas a interesarte de verdad por la cultura argentina y luego vas a compartir con Argentina lo que has vivido previamente. Cambiando el modelo del turista que va, descubre la realidad nacional y luego la quiere compartir. En muchos casos está siendo al revés. Es como si antes de hacer mi viaje físico ya hiciera, ¿no? Y de hecho, posiblemente el modelo inicial puede ser ejemplos así. Yo tengo mi pequeña tienda online de mi destino turístico, me promociono en las redes chinas, intento aumentar la gente que me conoce porque sé que esa persona que se empieza a enamorar de mi destino es el que dentro de 5 o de 6 meses va a viajar. Y en este sentido, la integración brutal que tiene China con el 5G, el Big Data o la inteligencia artificial supone para el turismo emisor un fortísimo impulso, ¿no? Todas las herramientas tecnológicas, repito, que han avanzado de manera exponencial durante el tiempo de la pandemia, se están convirtiendo ahora en nuestros grandes amigos o también en nuestra gran limitación. Un destino que no se sepa adaptar a esta nueva dinámica va a tener complicado entrar, al menos de manera preferente,
En tercer lugar, otro detalle importante es que la voluntad de los turistas chinos de viajar son altas, lo decía al principio, y aumentan las expectativas. Es decir, el hecho de que tengamos un contexto nos dice, por ejemplo, que el 82% de los encuestados en este gran estudio nacional dicen que solo viajarían si están seguros de que no hay nuevas infecciones en el destino. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque ojo con el manejo de la información interna. Probablemente el decir que tenemos rebrotes o el decir de una manera a veces un poco apocalíptica noticias sobre la pandemia no nos está ayudando a asumir con normalidad el hecho de que es muy endémica ya, que se nos ha quedado para quedarnos, que no está siendo grave y por lo tanto rebajar el peso del sufrimiento de la pandemia. Por ejemplo, el 81% de los encuestados en este gran estudio decían que preferían evitar los destinos con mucha gente. Solo hago una pequeña mención a las enormes posibilidades que nuestros destinos tienen de ofrecer exclusividad a poca gente, ¿no? Estoy pensando en la Pampa Argentina, en Galápagos, en destinos de selva, en destinos chilenos, en tantos y tantos destinos donde el principal elemento que podemos ofrecer al turista chino es un gran entorno natural, libre de COVID, libre de masificaciones, donde yo puedo tener una experiencia realmente única por la exclusividad del espacio. Eso no lo puede vender París ni Roma, que no puede vender jamás, que no tiene gente. Por lo tanto, porque el 81%, insisto, quiere evitar destinos con mucha gente. ¿Vale? Lógicamente, casi todos los visitantes chinos han manifestado que quieren viajar en familia o con algunos familiares. Por lo tanto, pensar en viajar solos o viajar con desconocidos, es decir, viajar en grupos donde no conoces con quién vas o viajar solos no es la tendencia. Tendencia que en otros momentos del COVID, al previo al COVID, estaba más latente. Ahora, dado que voy en un entorno de pequeño riesgo, prefiero pensar en viajar con gente que siempre puede atender mis necesidades si, por ejemplo, me encuentro mal, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco el perfil. Lógicamente, hoy por hoy los turistas chinos acceden a las redes sociales en línea, por eso, y de esto hablaremos al final, Diana, de las redes sociales en China, con sitios web relacionados con la web del viaje, y sin embargo hemos notado una bajada drástica de la agencia de viajes china como espacio donde el encuestado selecciona dónde quiere viajar. Ya no voy a la agencia de viajes a preguntar qué destino me aconsejan, sino que yo mido a las redes y, por ejemplo, las posibilidades que Argentina tiene en función del acuerdo, de la firma de acuerdo de la Ruta de la Seda o el viaje del presidente chino en el 2018, vienen determinadas del impacto que le causa la belleza del país a la gente que lo ve en el tema. Pero, aunque hay un boom en aquel momento de interesados en Argentina, ninguna agencia de viajes tiene en aquel momento destinos argentinos medianamente preparados. La escena, la película, el vídeo, una escena de Perú, del campo, de Galápagos, cualquier cosa puede provocar un efecto social que provoca que el viajero chino busca cómo ir, pero ya no va a buscar como en el principio. Por lo tanto, el carácter prescriptor de las grandes agencias de viajes, pues China está desapareciendo. Si miramos las perspectivas de estancia, otra pregunta interesante, la gran mayoría de los chinos, más del 60%, habla de quedarse de 1 en torno a 7 días, ¿no? Más o menos. Y solamente el 40% restante habla de 4 a 7 días. Sin embargo, más de 15 días apenas llega al 1 al 2%. Por lo tanto, no son capaces de estar viajes demasiado largos. Por lo tanto, cuando pensemos en nuestros destinos, pensemos que un recorrido de 15 días por varios países de Latinoamérica no les va a parecer la mejor historia, salvo destinos que lo puedan justificar. Por lo tanto, por ejemplo, el atractivo y apasionado Antártida, que les resulta tan interesante a tantos grupos chinos y que desean realizar, ¿no? Pero en general parece que el entorno, ¿vale? De la semana o de 4 a 7 días o de 6, 7, 8 días parece el entorno más adecuado donde la mayoría quieren ir, ¿no? Evidentemente, el peligro, el excesivo proteccionismo socava un poco esta protección, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que el entorno emisor turístico es severo, es importante, es exigente y por lo tanto hay que introducir en el sector una dosis importante de incertidumbre. Nada nos hace prever un nuevo boom de la pandemia.
pero no podemos descartar que después de un posicionamiento en el mercado chino de unos meses, un problema puntual con un rebrote puede, entre comillas, arruinar pues, una determinada campaña que hemos hecho en algún momento, ¿no? Porque lo que sí tenemos en cuenta, y creo que es voluntad común, es que la seguridad y la salud sean lo primero, ¿no? Vamos a ver un incremento de turismo chino en las afueras más cercanas al país a muy corto plazo. Vamos a ver un segundo incremento en función de pandemia, pero nos vamos a encontrar que en el entorno del año nuevo chino del año 2023, es decir, dentro pues, de 8 o 9 meses, nos vamos a encontrar un boom. Y para eso yo creo que es necesario preparar nuestros destinos. Y para preparar nuestros destinos tenemos que olvidarnos de lo hecho anteriormente, ¿no? Yo creo que no tiene sentido continuar con modelos antiguos, pues requiere productos nuevos, pensados en un entorno pandémico, potenciando naturaleza, potenciando seguridad, potenciando salud, potenciando espacios abiertos, potenciando viajes de familia, potenciando acogida familiar en los viajes, potenciando el elemento vivencial y el acogimiento que somos capaces de dar. Es un resumen un poco raro de lo que tiene, pero en todo caso, pues creo que las perspectivas que se abren, que China está mirando a América Latina de una manera muy intensa, y creo que las expectativas de éxito que se pueden generar a partir de ahí son muy elevadas, ¿no? Participamos en este evento desde el Hotel Intercontinental de Madrid, donde pues, nos han cedido una sala para participar en este debate y donde de alguna manera celebramos con frecuencia nuestros eventos y nuestros foros sobre turismo chino de esta pequeña comunidad, de la que estamos aquí una pequeña parte, que somos todas aquellas personas que pensamos en el potencial del turismo chino, pero también descubrimos la necesidad de prepararnos para acoger al turista chino y de planificar estrategias adecuadas para trabajar con éxito. Desde Madrid esta tarde, pues un abrazo y muchas gracias.